Han esperado la reforma eléctrica y ya la CFE ha arrancado la adquisición de plantas de Iberdrola. Y bueno, cuando digo adquisición es que se la está empezando a arrebatar porque ya ha empezado a cancelar contratos de Iberdrola y por lo tanto como estas plantas ya sin los contratos leoninos sencillamente no van a tener negocios, la CFE está llegando pues a comprarlas y utilizar esas plantas de Iberdrola finalmente ya poniéndoles el logo de la CFE y empezar a vender electricidad ellos mismos, claro, un esquema nuevo y renovado. Porque no debemos olvidarnos esto, que al margen de lo de Monreal, el Senado, Cuitláhuac, Veracruz, la reforma eléctrica sigue siendo lo más importante en la agenda legislativa. Lo cierto es que, por ejemplo, recientemente, hace unos días, desde el Reino Unido, The Economist sacó un editorial criticando otra vez la famosa reforma eléctrica de López Obrador, asegurando que dañaría la economía y el Estado de Derecho, y ya saben, ese tipo de cosas. Pero es importante, ¿no?, que al final no debemos olvidarnos que ya también va a arrancar el Parlamento abierto y se va a aprobar o desechar la reforma eléctrica. Pero de todos modos, lo cierto es que sin desdoro de lo que suceda con la reforma eléctrica, las cosas han empezado a caminar porque ya la CFE ha empezado a mover sus fichas y ya está empezando a arrebatar plantas a Iberdrola. Ojo con el dato, y lo más interesante es en Nuevo León. Y miren, está interesante esta columna que escribe Darío Celis, columnista del Financiero, donde ponen así: Pesquería, la primer planta Iberdrola que perderá ante la CFE. ¿Qué dice este columnista el día de hoy? La Comisión Federal de Electricidad se está moviendo en diversos frentes para afianzarse como el principal productor y suministrador de la energía eléctrica. Las huestes de Manuel Bartlett buscarán comprar activos, ojo, a empresas privadas que en el pasado invirtieron en capacidad de infraestructura, al tiempo que no renovará contratos privados que vencerán. O sea, al contrario, tienen que ser sinceros. Primero, se van a ya vencer contratos que tiene la CFE con varias empresas en varias plantas, y como no va a renovar esos contratos leoninos, entonces sencillamente estas plantas van a dejar de tener viabilidad financiera y la CFE va a decir: mira, lo puedes dejar ahí, tener costo, o yo te las compro. La primero a la vista es la planta ubicada en Pesquería, Nuevo León, de Iberdrola. Son 4 unidades de generación, 2 de los cuales venden todo a la Comisión Federal de Electricidad y las otras 2 a socios bajo un esquema de autoabastecimiento. El autoabastecimiento es donde finalmente se cuelgan Bimbo, Gamesa, el Oxxo, etcétera, ¿no? Entonces, este es importante. Los privados construyeron en realidad una línea de subtransmisión o línea particular de la planta para suministrar energía eléctrica a 17 clientes privados de gran consumo. O sea que al final están vendiendo directamente la energía eléctrica, y esto es un esquema engañoso según la comisión. Pero el permiso de generación y el contrato vencen el próximo 31 de enero de este año. Y la firma que preside Ignacio Sánchez Galán, o Iberdrola, ya no podrá seguir proveyendo el servicio a terceros privados, mismos que en todo caso tendrían que contratarlo con la CFE. Pero para poder acceder al fluido y satisfacer sus requerimientos de demandas, estas 17 grandes compañías, Bimbo, Oxxo, todas estas siderúrgicas, etcétera, deberán efectuar obras eléctricas importantes para asegurar la interconexión a la red de transmisión y distribución de la empresa productiva del Estado. O sea que al final van a tener que invertirle además las grandes empresas. La comisión además está mandatando a Nacional Financiera, al Banco Nacional de Comercio Exterior, a Bancomex y a Banobras a participar como agentes financieros en compras de plantas, desde ciclos combinados hasta energías renovables. O sea, está interesante. Se están venciendo algunos contratos, lo que está diciendo, ¿no? De autoabastecimiento y de esos contratos leoninos. No sean caso, los están venciendo. Entonces están esperando o creían que iban a poder renovar los contratos leoninos en la CRE, pero ya lo cierto es que esto no va a suceder. Entonces ya se acabó el esquema. Se acabó para, por ejemplo, 17 clientes privados. Y como, bueno, al final no se van a renovar, van a tener ahí la plantona de ciclo combinado, que son varios megawatts, y entonces va a llegar la CFE y le va a decir a Iberdrola: mira, pues te la compro. ¿Cómo la ves? Te la compro, ¿no? A un precio justo. No a un precio nuevo, a un precio justo.
Y entonces, pues Iberdrola lo más probable es que las venda porque no va a poder seguir haciendo negocio. Y lo cierto es que no solo es una, hay 14 plantas únicamente en Nuevo León, en donde podría la CFE empezar a comprar. Ojo con el dato. Fíjense esta nota del Reforma del pasado junio 2021. ¿No? El Consejo Coordinador Empresarial advierte que 14 centrales eléctricas privadas en Nuevo León están en riesgo, porque son 13 centrales bajo el esquema de autoabastecimiento, este esquema en donde los privados hacen los negocios las transotas. 7 de las cuales están ya operando y 6 se encuentran en construcción o por iniciar obras. Pero la CFE les ha negado, ¿no?, los permisos. Entre las plantas en riesgo destacan Ventica 2 de Genova, 3 centrales más de Iberdrola, la famosa planta de pesquería, ojo, de Techgen, filial de Siderurgia Ternium y otras más. Y entonces, al final, podría aquí, empezamos a ver una nueva estrategia que no conocíamos, que la Comisión Federal de Electricidad va a empezar a comprar plantas que abandone Iberdrola. Y las va a abandonar porque sencillamente ya no va a ser negocio para ellos vender, ¿no?, esta. Entonces van a dejar pues ahí la planta de ciclo combinado o las de energías eólicas y las va a comprar la Comisión Federal de Electricidad y ya con eso va a ampliar su capacidad. La verdad es que está muy bien la estrategia. Sin embargo, lo cierto es que a pesar de esto, las cosas sí sienten reforma eléctrica porque estos son los viejos contratos. Los nuevos contratos son más leoninos todavía. Por ejemplo, esta nota está interesante, ¿no? En 2018 arrancaron nuevos contratos, 32 nuevos contratos. Y son a 44 años, o sea, falta un montón. Y entonces miren, 32 contratos en donde la Comisión Federal de Electricidad va a tener que desembolsar, escúchenme ustedes, 1.57 billones de pesos en los próximos 20 años. ¿No? Por ejemplo, plantas de otras de ciclo combinado, de Iberdrola en México, ¿no? Una planta en Escobedo, costó 346 millones de dólares. La planta lleva 5 años operando. La Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, tiene que comprarle 314 mil millones de pesos o 15.600 millones de dólares hasta el 2043. Imagínense. O sea, la planta costó 346 millones de dólares y la CFE va a comprar 15.600 millones de dólares en los próximos 20 años. Y es un contrato que no tiene mucho que arrancó. Ese es de una planta. Otra planta, por ejemplo, la que se llama Noroeste, costó 334 millones de dólares y la CFE se compromete a comprar 225 mil millones de pesos, o sea, alrededor de unos, 12 mil millones de dólares. O sea, ¿sí entienden? O sea, todavía hay muchos contratos leoninos y hasta 2044 se vencería el contrato. O sea, por eso también es importante la reforma eléctrica. Entonces vemos dos estrategias y están interesantes. La primera, con los contratos que ya se están venciendo, ya no hay renovación. Ya no hay nada. Entonces ahí va a empezar a comprar. Y con los nuevos, que sí son más leoninos, bueno, para eso es la reforma eléctrica. Para cancelar estos contratos. Punto. No puede, por 20 años, pagar la Comisión Federal de Electricidad tantos miles de millones de dólares a una empresa como Iberdrola. No se puede. No se puede. Se quiebra. Quiebra toda la CFE, está en riesgo por ese tipo de cosas. Pero bueno, de todos modos vemos que en medio de la discusión por la reforma eléctrica, sí ya empezaron a haber algunas estrategias pues para defender y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.